Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. En el marco del 18 aniversario de la firma de los acuerdos de paz y pocos días antes de que se retome el juicio por genocidio, el presidente Otto Pérez Molina habla de amnistía. La Municipalidad de San José Pinula advierte que denunciará a los partidos políticos ante el TSE por contaminación visual si siguen colocando publicidad. Magistrados de la Corte de Constitucionalidad suspendieron provisionalmente el impuesto de 5 quetzales por línea telefónica que fue autorizado por el Congreso de la República en el presupuesto 2015. El INASIF asegura que del 1 de enero al 22 de diciembre ha realizado más de 5.700 necropsias. La mayoría de muertes es por arma de fuego. Las autoridades de Indonesia consideran que el avión desaparecido la mañana del domingo podría estar en el fondo del mar. Todavía no se ha hallado ni restos del aparato, ni indicios de las 162 personas a bordo. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Hoy se cumplen 18 años de la firma de los acuerdos de paz firme y duradera. El presidente habló del término de la amnistía. Durante el discurso que el mandatario de la Nación realizó en el acto de conmemoración de la firma de los acuerdos de paz, Otto Pérez Molina aseguró que uno de los principales temas que aún quedan pendientes es el de la amnistía y aseguró que es un pilar fundamental para la paz. Pero este fue cuestionado por el tema que ya la próxima semana se retomará el juicio por genocidio contra el ex jefe de Estado José Efraín Ríos Montt y el ex jefe de la G2 José Rodríguez Sánchez. Lo que yo dije es que la amnistía es producto de los acuerdos de paz. En cualquier país en donde haya habido un enfrentamiento armado interno, han habido acuerdos y dentro de esos acuerdos hay amnistías. Es decir, esto es parte, es un componente de una firma de unos acuerdos de paz. Si no se da esa amnistía, los que cometieron hechos fuera de la ley de parte de la guerrilla no hubieran podido estar presentes aquí en el momento de la firma de la paz hace 18 años. Así que ese es un componente en donde la misma Naciones Unidas acompañó toda esta situación y tal y como lo dije hoy en el discurso, la amnistía es un componente para que se pueda privilegiar la paz y hay elementos que sí se tienen que tener siempre presentes. Además, el mandatario aseguró que es un tema que se tiene que hablar para que no se repita un conflicto armado. Pero el tema de la amnistía es uno de los componentes que en cualquiera de los lugares, ahora que se está negociando en Colombia con la guerrilla de Colombia, uno de los componentes principales, y ya quieren venir a platicar aquí con nosotros, es cómo van a hacer ellos para buscar la amnistía. Y la amnistía, ustedes saben que es un componente vital porque ninguno de los que estuvo metido en un enfrentamiento armado interno quiere firmar una paz para que lo lleven preso, pero quiere firmar la paz para que verdaderamente se empiece a construir esa paz. El dignatario aseguró que la amnistía se busca para que ambos bandos puedan ser juzgados por igual y que no se le dé persecución a alguien en lo personal. Con un quórum reducido de 42 diputados en la última sesión extraordinaria del 2014, el Pleno del Congreso dio trámite a 2 estados de calamidad solicitados por el Poder Ejecutivo. Uno de ellos era por la sequía que se vivió durante el año 2014, el otro por el sismo del pasado 7 de julio, donde el gobierno busca hacer compras sin licitación correspondiente. Según varios legisladores, esta normativa se le da trámite para que las carteras terminen de hacer compras y ejecutar el total de su presupuesto.
Y el acta publicada por la Municipalidad de San José Pinula, que lleva el número 141 y firmado por todo el Consejo Municipal, establece que para evitar la contaminación visual en pro del medio ambiente, prohíbe a toda persona individual o jurídica y a cualquier organización la colocación de propaganda, rótulos y publicidad en cualquier forma de hacer pintas. El acta también faculta al juez de asuntos municipales a que proceda a imponerles multas económicas respectivas y a retirar los rótulos, propaganda y todo tipo de publicidad. Advierte a los partidos políticos que ante cualquier colocación de pintas o propaganda serán denunciados ante el Departamento de Inspección General del Tribunal Supremo Electoral. La Corte de Constitucionalidad ha otorgado un amparo provisional a las empresas de telefonía que han interpuesto acciones legales en contra del impuesto de 5 quetzales por línea telefónica que fue decretado dentro del presupuesto. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad otorgaron un amparo provisional a empresas telefónicas y deja en suspenso la entrada en vigencia de la implementación del impuesto a la telefonía móvil, prevista para inicio de enero del 2015. La Corte, considerando que las circunstancias lo hacen aconsejable, dispuso otorgar el amparo provisional solicitado y como efecto positivo de esa protección constitucional interina que concede, dejó en suspenso, mientras se dicta la sentencia que corresponde, el acto de entrada en vigencia de los artículos que van del 62 al 75 del decreto 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala, y que contiene la Ley de Implementación de Medidas Fiscales, aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015, y la aprobación de financiamiento para el ejercicio fiscal 2015. De los 5 magistrados involucrados en el amparo, 2 de ellos fallaron en contra, los magistrados Alejandro Maldonado y Mauro Chacón. Según indica el secretario, este suspenso es temporal. Siguen las inconformidades en personas subcontratadas por el Ministerio de Salud Pública. Eso se lo cuento después de la pausa. Sigamos con las noticias. He de contarle que trabajadores de extensión de cobertura en salud exigen el pago de salarios atrasados. Un grupo de trabajadores de extensión de cobertura del Ministerio de Salud realizaron un plantón para exigirle a las autoridades de esa cartera hacer efectivo el pago de 5 meses de sueldo atrasado a cerca de 32,000 trabajadores. Según indicaron, ya no pueden seguir con la deuda y los compromisos adquiridos. Bueno, hay mucha gente acá que ha tenido que sobrevivir con deudas, con préstamos, restringiéndose de comida para tratar de sobresalir todo ese tiempo que no ha recibido su pago. Sabemos que toda la gente trabaja porque tiene necesidad y tiene necesidad de su pago para ir sobreviviendo. Los manifestantes esperan 2 días para que las autoridades resuelvan su petición. De lo contrario, anunciaron medidas de hecho. Y no queremos que se repita lo que pasó el año pasado, de que nos quedaron debiendo el mes de noviembre y diciembre. Lamentablemente estamos a pocas horas del año para cerrar el año fiscal, entonces esa es nuestra preocupación, de que el día de hoy pues queremos ver de que se haga efectivo la liberación de ese depósito que dicen que ya está cargado en el sistema del SICOIN. Eso es lo que el día de hoy estamos pronunciando de una manera pacífica, porque tenemos una gran presión de la gente que es nuestra empleada y también, ¿verdad? Ya ellos se les terminó la paciencia y están reconcentrados los grupos en cada departamento, de que si el día de hoy o mañana no fuera efectivo, pues salen ya a las calles a parar carreteras. Según los trabajadores, uno de sus compañeros se suicidó a consecuencia de las deudas adquiridas por la falta de pago. Y el Ministerio de Salud Pública, por medio de su titular, responsabilizó a la cartera de finanzas del impago en cuanto a algunos salarios. Efectivamente, hemos estado haciendo las gestiones con el señor ministro de Finanzas Públicas, debido a que para que un gasto se erogue, para que se dé una ejecución completa, se requieren 6 pasos en el proceso. 3 que corresponden al Ministerio de Salud Pública y 3 que corresponden al Ministerio de Finanzas Públicas. En consecuencia, los 3 pasos que correspondían a esta cartera fueron agotados desde hace 3 semanas. Las comunicaciones constantes con el señor ministro de Finanzas es precisamente para buscar el mecanismo de que el recurso quede con la liquidez suficiente y pueda llegar a las cuentas de estas ONG.
El INASIF ha realizado más de 5.700 necropsias en lo que va del año. Del 1 de enero al 22 de diciembre, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses realizó 5.763 necropsias, según el vocero de la institución, Roberto Garza. La mayoría de muertes es por arma de fuego, de los cuales 3.876 son hombres y 494 son mujeres. En el tema de arma blanca, tenemos 437 casos a hombres y 66 casos de mujeres. Seguido de esto, también tenemos en el caso de seccionamiento corporal o decapitación, tenemos 15 casos de hombres y 12 casos de mujeres. Según INASIF, aún no se superan el número de necropsias realizadas en el 2013. Por el momento todavía vamos aproximadamente un 4 o 5% abajo de lo del año pasado. Sin embargo, tendríamos que esperar al primer día hábil del año para poder hacer una comparación completa de todas las necropsias a nivel nacional. El total de las estadísticas de necropsias de todo el 2014 serán dadas a conocer el lunes 5 de enero. Bienvenidos, hoy es el lunes 29 de diciembre, es un gusto estar con ustedes después de las fiestas navideñas y estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Como todos los lunes, Paola Hurtado y Juan Luis Font. Buenas noches, Paola. Estamos listos para conducir la primera conversación. Nuestro invitado es Bayardo Mejía. Él es asesor de la Dirección General de Docencia de la Universidad de San Carlos. Es un académico que tiene largos años de dar cátedra tanto en la Universidad de San Carlos como en la Universidad del Valle y en la Universidad Landívar. Bayardo, gracias por acompañarnos. Le hemos invitado para conversar sobre, pues, yo sé que ahorita la gente no está pensando precisamente en estudiar, pero dentro de apenas 10 días van a estar los más jóvenes arrancando en muchas facultades de todo el territorio nacional y nosotros queremos hablar con usted sobre ese panorama amplio y grande de la educación universitaria en Guatemala. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenido. ¿Podríamos comenzar quizás con que usted nos explique cómo está dividido ese pastel de la educación superior en Guatemala? ¿Cuáles son las proporciones de qué carreras donde están inscritos los guatemaltecos que tienen acceso a ir a la universidad? ¿A la San Carlos o en general? Las estadísticas que usted maneja son de la Universidad de San Carlos o podemos hablarlo a nivel puedo general? de repente hablar más o menos de cómo está la situación en varias universidades, pero concentrémonos quizá por un momento en San Carlos y lo podemos y vemos después qué otras cosas podemos buscar. Mire, regularmente la facultad que tiene más estudiantes en este momento es la Facultad de Humanidades, deben haber alrededor de unos 32.000 estudiantes. Le sigue la Facultad de Ciencias Económicas con aproximadamente de 28 a 25.000 estudiantes. ¿Humanidades primero? Sí, Humanidades primero. Económicas segundo. Y Ciencias Jurídicas y Sociales. Derecho en tercer lugar. Tiene ahorita alrededor de unos 27.000 a 28.000 estudiantes. Qué amenaza si salen todos esos abogados, imagínense. Imagínense con tantos abogados. ¡Qué peligro! Como si nos hicieran falta. Luego en el cuarto lugar está Ingeniería, que tiene aproximadamente unos 18.000 estudiantes en las distintas carreras. En el caso de Ciencias Económicas, bueno, primero Humanidades ofrece profesorados y licenciaturas en las áreas de pedagogía y ciencias de la educación, en las áreas de filosofía, en las áreas de las artes, está en artes, está también en lengua y literatura. Pero el grueso de las humanidades está en pedagogos, ¿no? Sí, el grueso de humanidades está en pedagogos, humanidades tiene extensiones en casi toda la República, y eso hace pues que haya una enorme cantidad de estudiantes que están en busca de esto. Pregunta, ¿el estudiante guatemalteco que va a la universidad elige la carrera por su interés en la ciencia que habrá de estudiarse en esa facultad o realmente la elige con una visión utilitaria de esto me puede dar empleo, esto difícilmente me va a dar un salario para mantenerme? Yo creo que los estudiantes en general que asisten a la universidad andan en busca de tener un título universitario que les permita promoverse desde el punto de vista social y económico. Entonces creo que sí hay un deseo en los estudiantes de que a través de la obtención de un título universitario ellos puedan tener más facilidad para poder obtener un tipo de trabajo y poder obtener mejores ingresos. Entonces mucha gente piensa que siendo maestro, siendo catedrático, por ejemplo, de educación secundaria, si estudia una licenciatura en pedagogía o en educación media,
van a conseguir... Bueno, más creo que en ese sentido también hay un poco de la búsqueda de prestigio académico que les permita ser reconocidos en su medio en función de sus profesorados o sus licenciaturas. Porque si algo no es muy bien pagado, como quisiéramos y como se debiera, es la educación. O sea, los maestros regularmente ganamos no en la línea de los esfuerzos que se llevan a cabo, y entonces no podríamos pensar que todos se van a humanidades o a estudiar estas carreras en la pretensión de obtener mejores ingresos. Lo que pasa es que también ha habido una presión en términos del tiempo últimamente, en donde cada vez se requiere de personal que esté debidamente preparado y formado en las universidades para poder dar clases o para poder dar las atenciones correspondientes. Me voy a aventurar a simplificar lo que usted nos dice. Si el grueso está en humanidades y la mayoría tiene que ver con pedagogía, podemos asumir que están en educación, en privada y pública. Sí, así es. Segundo lugar, usted hablaba de ciencias económicas. ¿Cuál es el grueso allí? ¿Estudiantes de administración de empresas? Hay tres carreras. ¿Y dónde se supone que están? Sí, mire, hay tres carreras. Hay administración de empresa, hay economistas, economía propiamente dicho, y está el de auditoría pública. Son las tres carreras que ofrece la Facultad de ¿Y auditoría es la más nutrida? La más nutrida es auditoría, después está administración de empresas y luego está económica. Sí, ¿Suele ser que auditoría le garantiza a usted un trabajo? Ese tipo de carrera sí, porque el tema de la auditoría últimamente ha tenido mucho auge. Sí. Públicamente hablando se habla mucho de la transparencia, del control sobre el gasto público, de saber exactamente qué es lo que está pasando con las distintas instituciones que tienen que ver con alguna cuestión de productividad y manejo económico. Y también, pues como les digo, es una cuestión de tipo como prestigioso el poder tener un título universitario que les permita ir a... Bayardo, saltémonos la Facultad de Derecho y vamos directamente a la de Ingeniería. Usted dice que hay 18,000 personas estudiando una ingeniería que puede ser industrial, mecánica, civil. Eléctrica. Informática, electrónica y mecatrónica creo que tenemos ya. Ahí se encuentra la gente más emprendedora, la gente más productiva para este país. No necesariamente. ¿Está creciendo esa facultad en demanda? Se ha mantenido en cierta medida con este número de estudiantes. No creo que necesariamente en la Facultad de Ingeniería esté la gente más emprendedora desde el punto de vista de lo que son procesos. Todas las facultades tienen gente emprendedora y gente que no reconoce también la importancia que pueda tener este tipo de cosas. Yo creo, si me permite, que en ese sentido que hay características muy de la naturaleza humana o muy de las personas que van a ver en cualquiera de las carreras que ustedes a nivel universitario quieran analizar. Pero en ingeniería, que creo yo que es una de las carreras que debiéramos de tener mucho más personal, mucho más gente deseosa de estudiar las ingenierías, porque desde el punto de vista de la tecnología ese tema ha aumentado mucho. De la matrícula universitaria en general en Guatemala, ¿cuál es la proporción hombres-mujeres? Pues fíjese que están casi igual, y me atrevería a contarle que en lo que concierne a la Universidad de San Carlos, casi que de repente entre este año y el año entrante ya hay un 1% más de mujeres que hombres. La Facultad de Ingeniería, que era era un estudio que regularmente era masculino. Sí. Bueno, en mis épocas, que hace mucho tiempo, mujeres estudiando ingeniería eran muy pocas, eran contadas. En la actualidad no, creo que estamos a 51-49 de porcentajes de mujeres en la Facultad de Ingeniería. Bayardo. Lo mismo pasa con la Facultad de Medicina, lo mismo pasa con varias de las facultades. Mujeres, la población femenina ha crecido enormemente en la Universidad Nacional. Si usted tuviera chance de platicar con un recién egresado del colegio, de bachillerato en este año, ¿qué carrera le recomendaría que estudiara? ¿En dónde ve usted crecimiento, empuje, dinamismo? Y por favor, ahora ya no use solo como marco de referencia a la Universidad de San Carlos. Usted conoce bien la del Valle y la Landívar también. Pues mire, antes creía que las carreras con futuro eran las carreras tecnológicas, pero sí puedo decirle por experiencia y a través de los años que pasan, es que si usted es bueno en lo que hace, usted va a lograr
espacios y trabajo y buena remuneración en lo que está. Si usted es un buen psicólogo, seguro que lo van a buscar en cualquiera de las especialidades y va a ganar bien. Si usted es un buen historiador, seguro que lo van a buscar y va a ganar bien. Ya no digamos si usted es un buen ingeniero civil, un buen arquitecto, seguro es que lo van a buscar. Bayardo, no hay profesión en la que no pase eso. Yo estoy de acuerdo totalmente con usted. La remuneración viene por añadidura si uno hace lo que le gusta. Pero ¿qué tan consciente es un joven de 17, de 18 años, de sus talentos, de sus habilidades, y no solo en función de dónde quiere ganar dinero y cómo quiere sostenerse económicamente? Creo que los jóvenes de 17, 18 años sí son bastante conscientes de sus talentos. De lo que no son conscientes es de qué es lo que quieren. Y hay una diferencia entre el talento que uno pueda tener para algo y en lo que uno pueda querer. Lo que creo que hace falta es quizá una buena orientación al respecto de qué es lo que más les pueda convenir, para que se sientan más satisfechos de lo que están haciendo y para que tengan éxito en lo que estudian. O tal vez no encuentran la conversión en el sistema, perdón Juan Luis, pero ¿sí? Si alguien sabe que es buenísimo para los videojuegos, por ejemplo, pero dirá, bueno, eso no me va a dar de comer, ¿cómo encuentran el sistema educativo dónde hacer la conversión de esos talentos? Pero bueno, en el videojuego, ¿para jugarlo o para crearlo? Para jugarlo, por ejemplo. Ah, bueno, para jugarlo. Es un máster en eso. Sí. Lo que pasa es que en los videojuegos las personas son estimuladas en ciertas zonas del cerebro y entonces empiezan como a desarrollar cierto tipo de habilidades que podrían serles tremendamente útiles en cualquier carrera, casi que en cualquier carrera. Pero imagínense, quizá no sea la más apropiada. Ese razonamiento ágil y esa vinculación, por ejemplo, entre un razonamiento ágil y la habilidad digital, pues la habilidad manual que desarrollan. Usted está desarrollando una habilidad de reacción. Sus reacciones son prontísimas al respecto de si está muy acostumbrado al tema del videojuego, entre otras cosas. Entonces imagínese usted como médico llevando a cabo una operación o algo por el estilo, o una emergencia fuerte. Usted necesita además de una inteligencia intuitiva, que debido a la experiencia usted pueda reconocer qué es lo que está sucediendo, también necesita reacciones prontas para cualquier cosa que pueda aparecerle en el momento que está trabajando. Bayardo, pero el videojuego no lo forma para un estudio en particular. Lo que está haciendo un videojuego es desarrollarle habilidades, destrezas, ¿verdad? Competencias, usamos mucho esa palabra ahora, para poder hacerle frente a otro tipo de profesiones y de profesiones. Sí. A ver, ¿qué piensa usted? Y miremos si usted se anima a emitir juicio. ¿Qué piensa usted de esta gran oferta que está surgiendo en universidades? Yo las voy a mencionar. La Universidad Galileo, por ejemplo, tiende a ofrecer una gran cantidad de carreras cada vez más novedosas. Si hay una falta de controladores aéreos en el mercado nacional, la Universidad Galileo monta un pensum y ofrece esa carrera. Parecieran muy ágiles para reaccionar. En contraparte, la Universidad de San Carlos es sumamente lentas y en un intermedio se encuentran algunas universidades como la Landívar, como la Marroquín, como la del Valle. ¿Qué es mejor para este mercado de estudios universitarios en Guatemala? Mire, yo creo que lo que pasa con una universidad como la Galileo es que tiene una capacidad de reacción pronta para determinar cuáles son realmente algunas de las necesidades y oportunidades de mercado dentro de lo que valdría la pena estudiar. Y yo creo que hay una buena preocupación, realmente sí se manifiesta una buena preocupación de que se identifican necesidades dentro del país, el que ellos puedan crear estructuras curriculares que garanticen una mejor formación para llevar a cabo el oficio que están haciendo. Si usted habló de un controlador aéreo, yo me imagino que son personas que necesitan buenos conocimientos al respecto de ciertos aspectos en matemática, pero más que todo sobre reacción, de cómo controlar un radar para determinar distancias, velocidades y determinado momento de peligro. Entonces eso requiere de cierta preparación, que puede ser básicamente por experiencia, pero es muy importante que tengan los conocimientos básicos, porque la tecnología en ese sentido cada vez va siendo más y más formal, más fuerte y más compleja. Y entonces creo que hay universidades que están como prestas a este tipo de
de eventos y son las que les permiten armar carreras que satisfagan este tipo de necesidades. Le voy a decir otra cosa más. ¿No le parece a usted que esa estructura de la que nos habló de la Universidad de San Carlos, con una mayor demanda en humanidades, en segundo lugar en ciencias económicas, sobre todo en auditoría, en tercer lugar en derecho, en realidad lo que refleja es como un rezago grande en la comprensión de una clase media, media baja, de dónde se encuentran las oportunidades reales de desarrollo en el país? Y vemos más agilidad en ese sentido en las universidades privadas, a donde yo asumo llegan más la clase media, media alta. Podría ser, es una hipótesis la que usted plantea al respecto de por qué razón sucede esto, pero la Universidad de San Carlos también reacciona de manera constante ante ciertas cosas. El tema de las ingenierías informáticas y el tema de la mecatrónica y cosas de este tipo logran demostrarlo. Mire, lo que sucede es que la universidad tiene ahorita alrededor de 200,000 estudiantes. Y entonces la población universitaria es muy grande y el tema presupuestario a veces se nos complica mucho como para la creación de nuevas carreras que puedan satisfacer otras necesidades. Yo creo que este tipo de cosas tiene también que ver en parte con un poco de historia, pero de procesos históricos de hace mucho tiempo. Es decir, el que sea tricentenaria arrastra todo un prestigio y una serie de cosas y arrastra una inercia muy grande al respecto de cuáles son las carreras clásicas que estas sirven. Pero ¿cómo puede entenderse que en segundo lugar está la Universidad Mariano Gálvez? La última estadística que yo vi de ellos es de hace como 4 años y tenían más de 110,000 alumnos. Comparado con la Universidad de San Carlos, que es tricentenaria y es pública, la Mariano Gálvez está cobrándole ventaja a la estatal. Y junto con ella van universidades como la Panamericana, como la Landívar, que en población estudiantil han crecido sustantivamente. Bueno, no sabía que Mariano Gálvez tuviera ya 110,000 estudiantes, que ya es una población muy considerable. Es tremendo. ¿Cómo se explica eso? ¿No será que la oferta se está quedando desfasada de la universidad porque pública? las universidades privadas han sido muy ágiles en hacer presencia en los departamentos y en los municipios del país, en donde consideran que hay más, que puede haber más población interesada en el tema de estudio. Creo que ha habido más agilidad en buscar y en determinar cuáles son las necesidades existentes en los distintos departamentos de estudios, porque la Universidad de San Carlos también tiene en cada departamento una sede. Hay 20 sedes, menos en Zacatepecas y en Reu no está presente la Universidad de San Carlos desde el punto de vista de como una sede. Ese es un defecto claro de la Universidad de San Carlos. Sí. Que conste que yo soy egresado, pero que no tengan sede todavía en Retableo, y eso sí nota un rezago grande. Gallardo, gracias por acompañarnos. De Reu y de la San Carlos. Feliz año para usted y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En este día lunes. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Muy bien. De vuelta a las 8:45, hoy día lunes. Esta segunda conversación tiene que ver con las perspectivas económicas y fiscales para el año 2015, el año que estamos apenas a unos cuantos 2-3 días de arrancar, de inaugurar. Nos acompañan a Paul Hurtado y a Juan Luis Font, Jonathan Mencos, quien es director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Gracias, Jonathan, por acompañarnos. Y Erasmo Velázquez, quien es director de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos. Gracias a los dos. Esperamos que puedan brindarnos una buena perspectiva de qué nos aguarda en el 2015. Buenas noches. Empecemos con el 1 de enero, que en teoría entra en vigencia el impuesto a la telefonía, el impuesto al cemento y a la industria extractiva. ¿Cuál es esa previsión que tiene usted para el primer mes de 2015 con respecto de estos nuevos tributos? Bueno, seguramente el 1 de enero inicia un año fiscal bastante complejo, no solo por el incremento de impuestos, principalmente impuestos relacionados con el consumo, sino también porque vamos a vivir una ingobernabilidad fiscal en términos de algunos ajustes que habrá que hacer al presupuesto, además de una serie de propuestas para intentar luchar contra la opacidad que quedó
aprobada en el Congreso de la República. ¿A qué se refiere con ingobernabilidad fiscal en los ajustes del presupuesto? Bueno, porque es el último presupuesto de este gobierno, un presupuesto que va a entregar incluso más pequeño que el presupuesto que le fue entregado en términos reales, en términos de la actividad económica. Un presupuesto que no va a ser capaz de cumplir con las promesas electorales y que en el año 2015 no solo tiene 3 nuevos impuestos que fueron poco discutidos y no tienen un sustento técnico, sino además este es un presupuesto que abre las puertas a una serie de opacidades y de espacios por donde podría colarse la corrupción. Don Erasmo, pero frente a esa perspectiva, que tiene que ver con la aprobación del nuevo impuesto y el alza en las otras 2 tasas, también hay una expectativa de crecimiento real para el año 2015 que supera a la media en América Latina, 4%. ¿Es razonable pensar que el país puede crecer en 4% su economía? Por supuesto que sí. Una vez Estados Unidos mantenga su ritmo leve, pero en crecimiento. Recuérdese que Estados Unidos nos jala a nosotros. No tenemos un modelo de crecimiento endógeno. Dependemos del comportamiento de la economía fundamentalmente de Estados Unidos, luego de Centroamérica, que también depende de Estados Unidos, ¿no es cierto?, y de las remesas. El crecimiento de este año, que el banco lo estima en 4%, que es una estimación, ya, aún si usted revisa las cifras del Banco Central, las cifras del 2012 y 2013 aparecen como... 3 puntos. No, pero son no cifras ya confirmadas. Sino la misma son estimaciones. Son estimaciones. Pero aún tomando esa estimación como base, no es suficiente y no está en los sectores que debería estar, que son los que generan trabajo. Lamentablemente la ralentización de la economía, impulsada por actividades que no generan el nivel de empleo que la economía necesita, lógicamente afecta al tema de la redistribución. ¿Qué dice usted? Por Finanzas. eso es que no se siente. En el tema, ¿Crece el sector financiero? Por supuesto que sí. ¿Y él se reparte menos plata entre la gente? Pero recuérdese que las utilidades del sector financiero dependen de la colocación de bonos fundamentalmente. Eso quita dinero del sector financiero que podría ir, si hubiera dinamismo de un modelo interno en crecimiento, podría ir a financiar la actividad productiva. ¿Pero la proyección del crecimiento económico se ha cumplido alguna vez o siempre es demasiada optimista en función del 3.3, 3.4 que se tiene en promedio de los últimos años? No, totalmente. Creo que la economía guatemalteca tiene un crecimiento potencial en torno al 3.5, exceptuando crisis económicas muy grandes. Pero quizá la pregunta es cómo ese crecimiento se traduce en bienestar en la población, y en eso hay que reconocer que es razón necesaria el crecimiento económico, pero no suficiente, y en eso creo que hay 2 líneas que uno podría observar sobre el crecimiento económico y su impacto. El primero es en la política fiscal, como la política económica y social por excelencia para la redistribución de los recursos dentro de una sociedad, y el segundo es el empleo. Y efectivamente, por el lado de la política fiscal, no da la talla como para poder redistribuir los recursos, la actividad económica de la nación. Imagínense ustedes un presupuesto que apenas tiene el 14% del Producto Interno Bruto para destinarse a esa redistribución desde el Estado, desde las políticas públicas. Jonathan, ¿cuáles son los sectores que más crecen en la economía nacional? Bueno, el año que estamos terminando, tanto el sector financiero como la minería, por ejemplo, volvió a tener un repunte. Dentro de las actividades con más rápido crecimiento también hay algo, un poquito de la industria manufacturera, pero son industrias además pequeñitas. La minería muy probablemente se va a ver afectada por el incremento de las regalías. ¿O ustedes creen que eso realmente no le va a afectar? Perdón, solo ahí para cerrar, lo único de la minería es que apenas produce el 2% de la actividad económica total. Entonces el impacto, aunque fuera sumamente negativo, no es un impacto de las dimensiones que podrían llevarnos a una catástrofe económica. ¿Y estás de acuerdo con Erasmo cuando él nos dice que el principal motor de crecimiento del sector financiero tiene que ver con la colocación de bonos de parte del Estado? En buena medida, pero no hay que olvidar los grandes montos que se están yendo a consumo, porque sí es cierto que una buena parte de los recursos no se están destinando para seguir aumentando las inversiones ni para emprendedores, sino básicamente para consumir. Y eso creo que también es un problema estructural grave para una economía como la guatemalteca. ¿Consumo principalmente de qué?
¿Qué es lo que consume el guatemalteco? ¿Celular, cemento? ¿Qué es? Bueno, lógicamente, primero sobre la canasta básica, sus necesidades básicas, que dentro de esas ya aparece el tema del celular, que prefieren gastarse 10 o 5 quetzales en 2 llamadas que en otros temas, pero es producto precisamente de ese ralentismo económico mundial, porque no es solo para este país, sustentado más en el consumo. Si usted revisa el tema de las remesas, venimos hablando desde hace muchos años que la necesidad de que vaya más a inversión y que las familias receptoras no lo orienten a consumo. Pero ante una sociedad o ante un modelo eminentemente consumista, ya se estimula por cualquier medio un gasto que incluso puede ser irracional porque no obedece a las prioridades básicas de las familias, pero es producto de este modelo de consumismo. Pero el consumo es, en mi opinión, la variable que más incide en la explicación del crecimiento económico, porque es la variable que a nivel de las cuentas nacionales es la que permite ajustar esa estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto. Si usted revisa el tema de la inversión, por ejemplo, inversión pública pues ya no tiene mayor incidencia, nos hemos dado cuenta últimamente. Ya no tiene mayor incidencia a pesar de que vemos que el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas incrementa su presupuesto cada año. Claro, pero me imagino que está cubriendo deudas de arrastre que trae, que pueden ser presupuestadas o puede ser muy delicado que estén pagando las que no estaban presupuestadas originalmente. Pero no hay inversión nueva en capital social, en capital físico, que complemente la actividad productiva. Si revisamos ahora el tema de la infraestructura vial o la infraestructura portuaria o aeroportuaria, lógicamente comparado con países del área centroamericana, salimos deficientes pues en el tema por lo menos aeroportuario y portuario. En el tema vial, de veras, los que vamos al interior del país nos damos cuenta que es bastante complicado el tema de las carreteras y no hay inversión ni previsión del monto que se necesita para darle un mantenimiento durante la vida útil apropiado. Jonathan, en funcionamiento del Estado, ¿qué previsión tienen ustedes en el ICEFI de cómo va a transcurrir el 2015 en comparación de 2014, que vimos la crisis que llegó hasta el punto de no pagar salarios en diversas dependencias estatales? Sí, bueno, nosotros en el análisis que hemos hecho del presupuesto 2015 sí encontramos en primer lugar una gran interrogante, y es si los recursos que se presupuestaron en salud y en educación dan la talla para cumplir con los compromisos de los pactos colectivos a los que el gobierno se ha comprometido a cumplir. Solamente en el caso del Magisterio Nacional, un incremento de 12% en los salarios de los empleados del magisterio requiere una buena cantidad de los recursos, más de 1.000 millones en el próximo año. Esa fue la gran pregunta que se hizo mientras se discutía el presupuesto. Incluso enviamos cartas a los jefes de bloque en el Congreso para que salieran de este interrogante preguntándole al Ministerio de Finanzas Públicas, y desafortunadamente sigue siendo una interrogante si los recursos van a dar la talla. A eso agregamos que, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública es básicamente los mismos recursos que se han destinado en los últimos años, que solo dan para mantener el sistema sobreviviendo por los primeros 6 meses del año. Y con una población que se incrementa constantemente. Con una población que se incrementa y una capacidad instalada que está estática y que da para mantener a la población o para dar salud a la población de 1955. Señores. Y pactos colectivos en espera de ser cumplidos, so pena de nuevas protestas y presiones. Exacto, no solo tienen un problema político de no querer en un año electoral a las personas en las calles, sino también es un tema legal. Señores, ¿qué expectativa tienen ustedes del incremento a la tasa de distribución del cemento? ¿Usted cree verdaderamente, Erasmo, que eso va a hacer que se contraiga la construcción en el país? Por supuesto que tiene un efecto negativo. Es decir, pagar 5 quetzales adicionales por cada saco de cemento. 3.50 versus... 3.50 más el 1.50 que estaba, ¿no? Hacia el usuario final, que es el consumidor, pues va a tener que tomarlo de otro. O sea, va a reducir su consumo en otra actividad para poder cubrir ese incremento de 3.50. Lo mismo sucede con el tema de la telefonía. No es que las empresas que trabajan acá este tema vayan a absorber eso, ¿no? Lógicamente lo van a trasladar.
independientemente de que hay un problema ahí de fiscalización muy difícil, muy complejo en el tiempo, porque ustedes mismos o nosotros mismos podemos ver realmente si nos están dando el tiempo que estamos pagando o nos dan menos tiempo por llamada. Pero aunque las telefónicas lo que están diciendo es que más que poder trasladarlo, se van a ver obligadas a reducir la oferta a un segmento que era el que pagaba menos. No lo creo, porque con el tema de prepago, es decir, es otro tema que tiene que ver con la parte fiscal. Es decir, el prepago, las tarjetas, el tiempo que dan electrónicamente, trasladarán el IVA ahí que están cobrando en los 10, 20, 50 o 100 quetzales que la población usuaria de la telefonía compra en esas tarjetas o no. Es una buena interrogante en el tema. Es una pregunta al millón que nunca ha sido resuelta. Claro, que no ha sido resuelta. Pero hay una contradicción. Mientras van a decir ahora que crecen al 4%, el mensaje que está mandando el gobierno para el 2015 es de una política fiscal contraccionista a través del incremento de sus impuestos. Lo otro realmente no es un impuesto, sino que diríamos es una posición de un país que dice, bueno, nos están dando muy pocas regalías, vamos a subirlo al 10%. La posición que debería, si fuéramos nosotros nacionalistas, es ser socios, pues, si tú estás poniendo el recurso donde están los minerales, ¿no es cierto? Pues vamos, que conste que el gobierno 50, propuso 50. la reforma constitucional que le permitía al Estado ser socio y fue prácticamente vetada por el sector privado de Guatemala. Pero no se requiere realmente de una reforma constitucional, piensa usted. Constitucional, si hacemos un contrato, como normalmente hacen los países, que quieres venir acá, pues vamos a ser socios en esta área estratégica. Tenemos ejemplos claros, incluso en otras actividades. Por ejemplo, en el tema fiscal Chile premia a los inversionistas mayores de 10 millones de dólares en adelante, haciendo un contrato de que van a permanecer los impuestos como los encontraron durante 10, 15, 20 años. Señores, ¿cuál es la expectativa que puede tener el Estado de Guatemala para mejorar sus ingresos? Si esta reforma o mini reforma que se produjo con la aprobación del presupuesto pareciera estar ya haciendo agua. De entrada, las telefónicas devuelven un buen volumen de líneas sobre las cuales el Estado había hecho cálculos en las cuentas del Gran Capitán para obtener mejores ingresos. Lo más probable es que se vea bastante reducido el ingreso que se iba a ver ahí. ¿Cuál es la expectativa real? ¿Qué podemos esperar? ¿Un incremento al IVA? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por dónde se va a poder financiar mejor el Estado en el siguiente gobierno? Sí, yo creo que seguimos debatiendo sobre una política fiscal que solo da para sobrevivir y no para el desarrollo. Y en el tema de recaudación de impuestos no habrá ninguna reforma que sea efectiva en tanto la administración tributaria, que es la que recauda los impuestos, no cambie y no mejore. Hoy por hoy, y lo decimos quizá en tono caricaturesco, tenemos una administración tributaria que sale de cacería al zoológico. Sale a buscar al contribuyente que ya conoce. O sale a Argentina a buscar a alguien a quien subcontratarle los servicios. En el caso más insensato, sale incluso a Argentina a buscar a una empresa que, por cierto, acaban de allanar las oficinas en términos legales para saber qué es lo que está sucediendo. Se requiere mejorar la administración tributaria y eso significa incluso transparentar su quehacer. Llevamos muchos años de tener sobreestimaciones de la recaudación y de desconocer al ciudadano cuáles son los planes de fiscalización, los planes de recaudación y de control. Y justamente en estos días se ha discutido la gente del Ministerio de Finanzas, la Presidencia de la República y el propio Superintendente de Administración Tributaria dice que se ha incrementado la evasión, pero sabe tanto como nosotros, porque no hay ningún estudio público oficial que nos diga en dónde se están evadiendo los impuestos. Pero dónde 2015, año electoral, ¿está en la capacidad y disposición el gobierno de implementar reformas o cambios que impacten directamente en la recaudación? En el caso de incrementar recursos, sí se podría hacer algo, si se hubiera comenzado a hacer quizá en el último trimestre de 2014, a definir qué era lo que se iba a hacer en 2015. En todo caso, creo que es un muy buen año, el año que estamos por estrenar, para hacer que los partidos políticos nos digan cuál es la ruta a seguir. ¿El año electoral reactiva, solo el año electoral reactiva la economía por toda esta contratación de servicios, de publicidad, de todo? En alguna medida sí. ¿Sí? Va a haber cierto dinamismo. Yo quisiera complementar con la inquietud de ustedes. El gobierno ya reconoció, las autoridades de la SAT, de finanzas, hay un 65% de defraudación en el ISR. No recaudamos el IVA que deberíamos de recaudar. Y casi adrede
se genera un descontrol en las aduanas que reducen los ingresos. Entonces, la posición que yo veo para el país en el tema de si es un año proclive a una reforma o no, más iría por el lado de que si ya conocemos las causales de la poca recaudación o de la mayor defraudación fiscal, es imposible creer que no pueda haber un simple cruce de información entre los agentes económicos que participan en las transacciones, porque lo que tú me vendes yo te lo compro. Si tú me das factura y yo vengo y se lo voy a vender a él, ahí está la evidencia y cuánto estás declarando de ventas y cuánto declara él y cuánto declaro yo. Ese cruce de información lograría. Adicionalmente, no se ve por ningún lado, pero también está el otro tema tecnológico. Si aplicamos la tecnología al sistema de recaudación tributaria, quitamos la presencia personal que genera corrupción o puede generar... ¿Discrecionalidad? Exactamente, discrecionalidad en el tema, y vamos a recaudar más porque existen otros países. ¿Qué le digo? Canadá aplica un coeficiente para el IVA que debemos de pagar nosotros, como crédito o como débito. Entonces, ¿cuántos años llevamos a decir que él declaraba que tenía un débito de 1,000 quetzales? Pues bueno, de acuerdo a este rango de ingresos, a todos estos les voy a descontar de una vez los 1,000 quetzales de su salario. Señores, debemos despedir ya esta conversación. Les agradecemos enormemente su participación. Les deseamos un feliz año. Y solo quiero decir que noto una perspectiva suya, una visión suya más pesimista que optimista para el 2015. No ven un rayito de luz por ninguna parte. No, quizás sí, ¿no? Quizá el proceso electoral abra el debate, ¿no? Y por lo menos la necesidad de cualquier sociedad de ser distinta depende de sus ciudadanos también. Seguimos siendo dependientes de un presidente que sea superhéroe y que cambie la situación cuando las sociedades cambian con los ciudadanos. Gracias por acompañarnos, señores. Vamos a la pausa comercial y muy pronto le ofrecemos ya la información de los deportes.